Te voy a contar el tipo de asunto que mejor funciona cuando haces email marketing. Si no haces email marketing, te recomiendo que lo hagas. Si no lo sabes, ahora te lo diré, pero es el mejor canal de conversión y el mejor canal de venta que existe online. Y algo muy importante dentro del email marketing son los asuntos. En este vídeo te voy a explicar qué no debes de hacer, pero sobre todo te voy a contar cuáles son los tipos de asunto que mejor funcionan cuando quieres hacer email marketing. Y te aseguro que sé de lo que hablo porque llevo más de 1500 emails de venta enviados tanto a mi lista como a algunas listas de clientes o proyectos en los que soy socio o clientes con los que he trabajado. Además, te voy a dar ejemplos míos personales de mis proyectos para que puedas cómo no, pues orientarte e inspirarte para crear tus propios asuntos potentes que realmente hagan que la gente abra tus correos electrónicos. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar una tipología de asunto extra que también funciona muy bien y de la que normalmente la gente no suele hablar por ahí. Cuando empiezas a hacer email marketing, el asunto es muy importante. Si no escribes un buen asunto, no te van a abrir el email. Y si no te abren el email, evidentemente no te van a comprar. Esto es de cajón. ¿Qué pasa? Que conforme vas avanzando en tu relación con tu suscriptor, con tu lead, conforme esta persona más veces abre y lee tus correos, llega un punto en que el asunto, la verdad, es que pierde importancia. Pierde esa efectividad tan importante que tiene al principio y la gente empieza a abrir tus correos simplemente por el remitente, por quién eres y porque tienen ganas de leerte. Por supuesto, si lo haces bien. Si haces email marketing de mierda, pues la gente no te querrá leer y seguramente el remitente será lo que les asustará. Entonces, antes de explicarte el tipo de asunto que mejor funciona, quiero explicarte qué no debes de hacer con tus asuntos de emails. Es usar palabras conflictivas, tipo palabras de contenido sexual, malsonantes o palabras de oferta, descuento, etcétera, en los asuntos. Si haces esto, Google detectará un gran porcentaje de tu lista será de Gmail o, en cualquier caso, los servidores de correo electrónico, pero ya te digo, principalmente Google, van a detectar este tipo de palabras y lo que es muy posible que pase, que suceda, es que esos emails acaben en la bandeja de spam o de promociones si usas la palabra oferta, descuento, el límite, no sé qué, ¿vale? Entonces, no hagas o intenta no hacer mucho ese tipo de técnicas. Podrías hacerlo, por ejemplo, en el final de una secuencia de emails o en el final de un embudo si tus suscriptores ya te han abierto mucho. Cuando tus suscriptores te abren de forma consistente los emails, este tipo de cosas penalizan mucho menos. Pero desde luego, en un email de bienvenida o en los primeros emails de tus secuencias, como me das una palabra de sexo, oferta, descuento, no sé qué, tienes muchas posibilidades de que tus emails vayan a spam o a promociones, por tanto, no se abran, por tanto, no se lean, por tanto, nadie te... Otra cosa que no debes de hacer es volverte loco con la longitud de los asuntos. He visto por ahí gente que dice que por Dios, que los asuntos largos se abren peor, que no funcionan. Incluso he visto gente que habla de caracteres específicos, que los asuntos de más de X caracteres no funcionan. Mira, olvídate de tonterías. Lo que importa en un asunto es lo mismo que importa en un buen titular. O lo mismo que importa con un buen reel o con un buen contenido. Es decir, el gancho, ¿vale? Es decir, ¿qué comunica ese gancho, ese asunto, ese titular, ese lo que sea, ¿vale? Y para esto hay que saber de copy, de psicología. Y ahora luego te voy a decir cuál es el tipo de asunto que mejor funciona, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con la longitud, ni con usa esta palabra concreta. No va de eso, ¿vale? Es algo mucho más sencillo y ahora te lo cuento. Yo he usado asuntos kilométricos, pero kilométricos, te hablo de dos frases seguidas, a lo mejor 30 palabras en un asunto, o 20 palabras en un asunto, y han funcionado perfectamente bien. Igual que he usado asuntos con una sola palabra, que de esto también te voy a hablar luego, ¿vale? Lo que quiero que te quedes es con el concepto de que no importan estos tecnicismos, estas cositas, sino que lo que importa es que el asunto
despierte curiosidad. Y este es el tipo de asunto que con diferencia mejor funciona. Hay más, te hablaré de alguno más ahora, ¿vale? Pero el que mejor funciona con diferencia es el asunto que despierta curiosidad. El motivo es muy sencillo. Los seres humanos somos curiosos, somos chismosos. Entonces, no podemos quedarnos con dudas en la cabeza, no podemos quedarnos con loops abiertos. Necesitamos cerrarlo, necesitamos saber qué pasa al final de la película, necesitamos saber la serie cómo acaba. Pues entonces, cuando tú despiertas la curiosidad en un asunto de email, necesitas abrir el correo electrónico y leer a ver qué pasa. Esto es muy importante. Ahora bien, ni se te ocurra hacer clickbait. De vez en cuando, muy de vez en cuando, puedes hacer algún email así más tipo clickbait, despertando una curiosidad muy loca sobre algo para que la gente lo abra. Pero como hagas esto más de 2 veces, la vas cagando, ¿vale? Y cada vez será peor. Tienes que saber saciar esa curiosidad que has despertado en el asunto luego en el correo. Si no lo haces, tu audiencia te va a penalizar. Empezarán a abrir menos tus emails. Si alguien se cabrea, empezarán a marcarte como spam o a directamente borrarlos. Y todo esto va penalizando tu dominio, tu autoridad de dominio, tu entregabilidad, etcétera, etcétera. Así que por favor, cuidadito con los clickbaits, porque a corto plazo te puede funcionar bien, pero aquí venimos a crear marcas, a crear negocios a largo plazo, que funcionen dentro de mucho tiempo. Y esto se carga tu marca y se carga tus dominios y tu reputación. Y ahora voy con un ejemplo de un asunto, como te he dicho al principio del vídeo, que funcionó muy bien gracias a la curiosidad y que en este caso era una única palabra, ¿vale? Solo una. Hace mucho tiempo, creo que fue 2022, envié un email. De hecho, esta técnica la he repetido más de una vez. Yo te diría que la he repetido 3 o 4 veces mínimo y siempre me ha funcionado muy bien. Pero hará unos meses la volví a usar, volví a versionar este tipo de asunto con otra palabra griega y también funcionó muy bien. Ahora te explico. En 2022 envié un email con la palabra apatheia, ¿vale? La apatheia es un concepto estoico. En aquel momento pues estaba leyendo sobre estoicismo y medio por ahí, ¿vale? Y yo enviaba el email, era un email de venta que relacionaba el concepto estoico de la apatheia con, no recuerdo qué estaba vendiendo en ese momento, seguramente sería una membresía que tenía, ¿vale? Pero esto da igual. La cosa es que ese asunto era una única palabra, una palabra rara, que la gente no sabe qué es porque es una palabra griega, apatheia, escrito con TH. Y entonces eso despertó muchísimo la curiosidad del lector. ¿Qué hizo? Clic, abrir el email y leer. Y después de leer, comprar. ¿Por qué? Porque el email, bueno, también estaba bastante bien currado, el producto tenía sentido, entonces ese email me funcionó muy bien tanto como aperturas como para alguna venta de la membresía, ¿vale? Como te decía, esta técnica la he usado más veces y la última vez que lo usé, creo, la penúltima, usé la palabra ataraxia, que es otro concepto del estoicismo, ¿vale? Esto hace pocos meses, en 2024 debió de ser. Y también funcionó muy bien. Entonces es una forma de jugar con la curiosidad muy potente y además muy sencilla. Aquí la clave está en que luego dentro de ese email, como te decía antes, resuelva esa curiosidad. Si yo te hablo de la apatheia en un asunto y me generas curiosidad, tío, explícame qué es la apatheia. No te vayas por las ramas y no me dejes a medias, ¿vale? No soportamos que nos dejen a medias. Este asunto de apatheia tuvo más de un 50%, si no recuerdo mal, de aperturas, cosa que es una auténtica burrada. Y es algo que he visto luego a gente pues inspirarse o copiarme, ¿vale? Y está perfecto porque yo también me he inspirado y copiado en emails o en asuntos de otros referentes a los que yo he seguido. De hecho, creo tanto en esto de copiar para inspirarte que uno de mis regalos o recursos gratuitos es un documento con más de 1000 asuntos de emails enviados por mí con sus métricas, ¿vale? Te lo dejaré en el enlace en la descripción, pero bueno, si quieres ir a sprayedo.com/asunto. Otra forma de usar la curiosidad en tus asuntos de emails es, por ejemplo, usar las preguntas. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender a la perfección. Si yo te digo, ¿sabías que hay 5 alimentos que te ayudan a reducir la grasa abdominal?
hostia, es una pregunta que además va acompañada de un número, cosa que también funciona muy bien en los asuntos, el meter numeritos o estadísticas funciona bastante guay. Pero claro, esta pregunta genera curiosidad y si atacas a un dolor concreto, por ejemplo, la grasa abdominal, es que los porcentajes de apertura se van a disparar. Si yo leo, yo no tengo una muy buena genética a nivel de grasa corporal, se me acumula muchísimo la grasa tanto en el abdomen como en los michelines, y eso que hago dietas, deporte, de todo, ¿vale? Si tú me plantas a mí un asunto de email con la preguntita de ¿sabías que hay 5 alimentos que te ayudan a reducir los niveles de grasa corporal? Vamos, lo abro seguro. O sea, no te puedo decir el ansia con el que abriría ese email, ¿vale? Entonces, las preguntas también funcionan muy bien. Y por último, y versionando esto de la pregunta, también hay una forma de generar curiosidad en el lector, ¿vale? Que es, como te decía, versionar esta pregunta, pero la pasas a afirmación. Por ejemplo, los 5 alimentos que te ayudan a quemar grasa abdominal. Al final, es la misma forma de generar curiosidad, pero de una forma lo haces en formato pregunta y de la otra forma en formato afirmación. ¿Esto qué te permite? Esto te permite que de la misma idea puedes generar 2 asuntos de email, evidentemente no para la misma semana, pero a lo mejor sí para semanas, uno para esta semana y otro para la otra semana, ¿vale? Al final se trata de que con tu afirmación consigas que el lector se haga la pregunta de antes. Es decir, si yo te digo a ti los 5 alimentos que te ayudan a quemar grasa abdominal, tú cuando lees eso, tu cabeza dice, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? Quiero saberlo, ¿vale? Al final te hace que tú te preguntes internamente lo mismo que de la otra forma pues es más tangible, ¿no? De la otra forma eres tú el que plantea la pregunta directamente. ¿Sabías que hay 5 alimentos que te ayudan a mejorar o a reducir los niveles de grasa abdominal? Es lo mismo, dicho de 2 formas distintas, que te permite de 2-3 ideas pues crear 6-7 asuntos súper potentes. Y ahora voy con el extra que te había prometido, el tipo de asunto que también suele funcionar muy bien, aunque tiene menos alcance o, mejor dicho, menos posibilidades. ¿A qué me refiero? Ahora lo entenderás. El tipo de asunto del que te hablo es el de actualidad. Funciona muy bien cuando hay una polémica, cuando hay, una victoria de España en la selección, cuando hay una bajada, una subida de impuestos o de aranceles de Donald Trump. Es decir, cuando hay algo en tendencia, funciona muy bien que tú lo uses sobre todo para dar tu opinión. Esto va a provocar que se disparen las aperturas de esos correos 100%. O sea, estoy seguro de que eso te va a funcionar. De hecho, yo lo he probado muchísimas veces y me ha funcionado siempre muy bien, ¿vale? El problema de esto es que estos emails de actualidad o de opiniones polémicas de actualidad no puedes dejarlos en evergreen. No pueden ser emails que estén en una secuencia automatizada porque pierden su actualidad. Y al perder la actualidad pierden un montón de gancho, ¿vale? Dentro de 4 años, si yo escribo un email sobre los aranceles de Donald Trump, que ahora está en boca de todo el mundo, pues no va a tener ningún efecto, ¿vale? Va a ser un email, seguramente un asunto bastante pobre, ¿vale? Este tipo de asuntos funciona muy bien, pero debes de saber cuándo usarlos y también debes de saber no abusar de ellos, porque suele haber tendencia muchas veces a querer, abusar de este tipo de asuntos y no está bien, porque muchas veces cuando hacemos esto parece que nuestro email es como nuestro diario, que vamos volcando cada cosa en la que estamos sumergidos, y esto no es exactamente así. Los emails tienen que tener una parte de historia, de entretenimiento, ¿no? Una parte de aprendizaje y luego la venta, pero no siempre que sea volcar nuestras movidas del día a día. Hay que ser también estratégicos y saber cuándo tenemos que hablar de ciertas cosas, porque depende de cuándo envíes cada correo, estarás vendiendo un producto o un servicio. Es decir, si estás en un lanzamiento, pues a lo mejor no casa hablar de que si Donald Trump ha subido los aranceles o lo que sea, aunque tú sepas que
un email con ese asunto puede tener un alto porcentaje de aperturas. Todo esto de los asuntos que te he comentado está súper bien. Yo soy un firme defensor del email marketing. No hay ningún canal, como decía al principio del vídeo, con mejor retorno de la inversión. Ninguno, absolutamente ninguno. Pero claro, para poder hacer email marketing, lo primero que necesitas son leads, son posibles clientes, es decir, captar esa audiencia y convertirla en leads. ¿Cómo capto esa audiencia? Hay muchísimas formas de hacerlo, muchísimas redes sociales, muchísimos canales gratuitos y de pago. Yo estoy apostando al 100% por este canal de YouTube, así que por favor suscríbete, dale a la campanita para ver si te llegan notificaciones cuando publico algún vídeo. Si no quieres perderte ninguno, si estás en mi lista, te voy a avisar cada vez que saca un vídeo. Para entrar en la lista puedes hacerlo con los enlaces que te dejaré en la descripción, y además, como te decía al principio del vídeo, vas a tener un documento de regalo donde hay más de 1000 ideas de correos electrónicos. Y como te decía, lo primero que hay que hacer para poder tener una lista es crear una audiencia o crear un canal de atracción. Yo te recomiendo que lo hagas aquí en YouTube. Pero si te da miedo grabarte, si no lo tienes muy claro, bueno, pues eso, que la exposición te genera dudas, te voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablé de cómo perderle el miedo a la cámara y a exponerte, porque cada vez es más importante que vayamos generando nuestra marca personal donde sea, donde más cómodo te sientas. Pero es que el vídeo es el rey, el vídeo ha sido el rey y el vídeo va a ser el rey. Un abrazo y nos vemos en próximos contenidos. Chao.